En la primera parte de esta videoconferencia, hablamos de la terminología básica y de la comparación entre enfermedades transmisibles y no transmisibles. Ahora vamos a hablar de las definiciones y los enfoques de la epidemiología. ¿Podríamos pensar por un momento qué entenderemos por epidemiología? Podríamos haber pensado que tiene que ver con epidemias. Sin embargo, esto generalmente lo pensamos en términos solo de enfermedades infecciosas. Podríamos pensar que es una disciplina relacionada con la salud pública, que es una herramienta para el estudio de la salud y la enfermedad en la población, que responde al quién, al qué, al cuándo, al dónde, al por qué y al cómo sobre los eventos de salud y enfermedad, o es una herramienta que utiliza datos y la investigación para mejorar la salud pública. Vamos a tratar de definirla un poco más, pero de antemano, por su etimología, epidemiología significa tratado alrededor de la población. Es una disciplina que tiene que ver con la población. Definamos entonces epidemiología. Epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de los estados relacionados con la salud en poblaciones específicas y el aprovechamiento de este estudio para controlar los problemas de salud. La definición tiene 4 componentes claves, que ahorita vamos a ampliar a 5. La distribución, que responde al qué está pasando. Los determinantes, que responden al por qué. Las poblaciones y el para qué, el aprovechamiento de esa información para controlar problemas de salud. Vamos a entrar a detallar cada una de estas palabras resaltadas en rojo. Cuando hablamos de distribución, estamos hablando de la presentación de los casos en términos de tiempo, lugar y persona. Por ejemplo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía 2010 en Colombia, el 4.5% de las mujeres de 20 a 34 años ha tenido algún resultado anormal en la citología cérvico-vaginal. Esta frase nos suministra el periodo que es 2010, el lugar que es Colombia y las personas afectadas que son las mujeres de 20 a 34 años. El segundo componente son los determinantes. Los determinantes son todas las causas y los factores de riesgo relacionados con la presentación de la enfermedad, lo que incluye a los factores físicos, biológicos, sociales, culturales o del comportamiento. Son el cómo y el por qué, principalmente el por qué. Entre los ejemplos tenemos la edad, los factores genéticos y la pobre nutrición. La edad es no modificable, la pobre nutrición es modificable. El componente de la definición es que tiene que ver con los estados relacionados con la salud. El diagnóstico de una enfermedad específica o una causa de muerte, tal como el cáncer de cuello uterino. O el comportamiento relacionado con la salud, por ejemplo, fumar, consumo prenatal de vitaminas, entre otros. La característica que ya la habíamos mencionado es que tiene que ver con la población, pero no con toda la población, sino posiblemente con una población específica. Es un grupo que puede ser medido, definido por el lugar, el tiempo, las características sociodemográficas u otras características. Por ejemplo, las mujeres de 20 a 34 años que viven en los centros poblados de Colombia en el 2010. El aprovechamiento. El análisis, la conclusión, divulgación y uso oportuno de la información epidemiológica para proteger la salud de la población. Si vemos, los componentes de la definición me incluyen la población, el qué está ocurriendo, cómo y por qué, para qué utilizo esos datos sobre la salud y enfermedad de la población. La epidemiología tiene 2 principios. Las enfermedades y otros eventos relacionados con la salud no suceden al azar, no son causados por la suerte o por un castigo divino. Las enfermedades y otros eventos relacionados con la salud tienen factores causales
y son prevenibles, más si estos son detectados a tiempo. Ya hemos reconocido que la epidemiología está focalizada en la población. La medicina está focalizada en el individuo. La meta principal de la medicina es diagnosticar y tratar. En la epidemiología, la prevención y el control. Sin embargo, también ofrece herramientas para el diagnóstico y tratamiento. La pregunta de la medicina clínica es ¿qué está mal en esto? La de la epidemiología es cuáles son las principales causas de muerte o discapacidad en esta población, cuáles son los factores de riesgo para poderlos intervenir. En la medicina, en el tratamiento estamos pensando cuál tratamiento es el apropiado para este paciente. Estamos pensando qué puede hacerse para reducir o prevenir la enfermedad o los factores de riesgo. En la medicina clínica se involucran el médico, el bacteriólogo, el enfermero y otros profesionales de la asistencia médica, mientras que en la epidemiología estamos involucrados epidemiólogos, estadísticos y personas de otras disciplinas. En el caso, por ejemplo, de los programas de actividad física, las personas profesionales en educación física, las terapeutas ocupacionales, los terapeutas físicos, entre otros. La epidemiología tiene varios enfoques. Tiene dos principales: la epidemiología descriptiva y la epidemiología analítica. La descriptiva trata de responder qué está pasando, mientras que la epidemiología analítica responde por qué está pasando y si algo que hago sobre eso que está pasando puede servir o no. Vamos a ver algunas diferencias más en las siguientes diapositivas. La epidemiología descriptiva estudia el patrón de los eventos de salud y su frecuencia en la población en términos de persona, lugar y tiempo. Este tipo de epidemiología puede ser utilizada en su región o municipio mediante el estudio, por ejemplo, del número de nuevos casos de diabetes por raza y sexo para detectar la enfermedad en un estadio temprano o para iniciar un tratamiento oportuno. Este tipo de epidemiología tiene un diseño de estudio o de investigación. Eso lo veremos en otro módulo de este curso. El propósito es identificar problemas para su estudio posterior. Planear, implementar y evaluar servicios de... La epidemiología analítica, entre tanto, estudia la asociación entre factores de riesgo y enfermedad. Su propósito es determinar por qué las tasas de enfermedad son altas o bajas en un grupo en particular. En su país, región o municipio, estudiar si fumar 20 o más cigarrillos por día incrementa el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 es un ejemplo de cómo utilizar la epidemiología analítica. También existen diseños de estudios para utilizar esta epidemiología. Eso también lo veremos en otro módulo de este curso. Miremos las diferencias cuando se enfoca la epidemiología a las enfermedades crónicas no transmisibles y a las transmisibles. La población en las enfermedades corresponde a una sola, a una especie, a los humanos, mientras que en las enfermedades transmisibles trata con dos o más poblaciones: los humanos, los agentes infecciosos, los mosquitos vectores, los animales que pueden tener la enfermedad y transmitirla a los humanos, entre otras. Cuando hablamos de riesgo, en las crónicas nos referimos a que un factor de riesgo lleva a un caso de enfermedad. Realmente no un factor de riesgo, sino un conjunto. Por ejemplo, fumar y el consumo de bebidas alcohólicas pueden llevar a una enfermedad coronaria. Mientras que en las enfermedades transmisibles, un caso es un factor de riesgo, lo que significa que una persona se la puede pasar o transmitir a otras. ¿Cuáles son las? En el caso de las crónicas, todavía se están buscando causas, es lo que llamamos la caja negra, como en los aviones. Hay muchas cosas que no sabemos por qué ocurren en las enfermedades crónicas. Por ejemplo, la leucemia. Mientras que en las transmisibles, la causa es conocida, podemos identificar la mayoría de las veces el bicho que causa la enfermedad. Para finalizar esta segunda parte de introducción a la epidemiología, miremos los propósitos de la epidemiología de las enfermedades crónicas no transmisibles.
La epidemiología es usada tanto para las enfermedades crónicas como para las transmisibles y las lesiones. Los principios son iguales, pero los métodos son diferentes. ¿Cómo nos puede ayudar la epidemiología a abordar las crónicas? Nos puede ayudar midiendo la frecuencia de una enfermedad, cuantificándola, evaluando la distribución de la enfermedad en términos del tiempo, persona y lugar. Si se dieron cuenta, la persona tiene que ver con quién se está enfermando, el lugar con dónde se está presentando la enfermedad y el tiempo cuando sucede la enfermedad. Nos ayuda también a formular hipótesis sobre las causas y los factores prevenibles y nos ayuda a identificar determinantes de la enfermedad. Algunas veces le hemos denominado factor de riesgo y otras veces determinante. ¿Cuál es la diferencia? Un factor de riesgo es algo que incrementa el riesgo, la probabilidad que una persona desarrolle una enfermedad. La edad, el sexo, el consumo de tabaco, la dieta no saludable. Mientras que un determinante es un factor personal, social, económico, ambiental que determina el estatus de salud de una persona. En muchos escenarios ustedes escucharán de las causas de las causas. En este propósito, la epidemiología permite evaluar las hipótesis mediante estudios epidemiológicos. También puede evaluar cómo funciona una intervención o cómo ha sido el desempeño de cierta estrategia como un todo. Vamos a pasar a la tercera parte, que es el ciclo de gestión en salud pública y las funciones esenciales de la epidemiología.